La arteria, lo hemos dicho en varias sesiones, que se encarga de llevar la sangre para todo el cuerpo, es la arteria aorta, ¿cierto? ¿Dónde nace la arteria aorta? ¿En dónde nace la arteria aorta? ¿En dónde? ¿En dónde? Dígalo duro. Dígalo duro. Para poder darle un coscorrón. En el ventrículo izquierdo. Sí, yo tenía razón. ¿Qué hicieron en la disección del corazón además de comerse después del corazón? Estaba rico, sí. ¿Pero qué es eso? ¿Es músculo? ¿Ah? Pues la idea era lavarlo después, ¿no? Ahora, si estaba manoseado rico, ya tiene proteínas ahí. Anticuerpos Ya de tenía gratis. sabor a látex. Bueno, entonces, esa aorta que nació en el ventrículo izquierdo, ella, a partir de esta arteria aorta se originan todas las arterias del cuerpo humano, ¿sí? Cuando vimos cara, cuello, que la carótida común, carótida interna, carótida externa con todas sus ramificaciones. En todas vimos unas cuantas, que las intercostales, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces a nivel de abdomen todas las ramas que me va a dar la aorta. Por allá cuando vimos extremidad superior, ¿de dónde se originaba la subclavia? Del callado aórtico. Cuando vimos extremidad inferior, ¿de dónde se originaba la femoral? De la ilíaca, de la ilíaca externa. Ahorita vamos a ver esa ilíaca externa de dónde se origina, aunque por allá en el dibujito les mostraba que de la aorta, ¿sí? Ok, entonces imaginémonos que este bíceps es el músculo diafragma. Por allá también creo que yo les decía que el músculo diafragma tenía 3 orificios, ¿cierto? El hiato esofágico, que por ahí estuvimos hablando cuando empezamos a hablar de vísceras supramesocólicas, el hiato esofágico, que por ahí pasaba el esófago del tórax hacia el abdomen, ¿cierto? El hiato de la cava inferior, que por ese hiato pasaba la cava inferior del abdomen hacia el tórax, ¿sí? ¿Dónde termina la cava inferior? ¿Dónde termina la cava inferior? ¿En cuál aurícula? Derecha. Aurícula derecha. Y finalmente el hiato aórtico. El hiato aórtico, ¿sí? Que se encuentra a la altura de T12, el hiato aórtico. Y que por ese hiato aórtico no solamente va a pasar la aorta, sino que también van a pasar unas estructuras, los linfáticos, ¿sí? Los linfáticos del el conducto torácico. Listo, pasó la aorta por el hiato aórtico y la primera rama que me da, ¿sí? ¿Será que la hago doble o la hago sencillita? No, la sencillita. ¿Sí? Esta arteria, entonces esta arteria, que se va a llamar la arteria frénica inferior. Acuérdense que la palabra frénico hace referencia a ¿qué? Al músculo diafragma. Al músculo diafragma, ¿cierto? Entonces, esta arteria frénica inferior, pues me va a irrigar, ¿cierto? El músculo frénico. Imaginémonos que el músculo frénico, el músculo diafragma, imaginémonos que este techo es el músculo diafragma, allá en el altillo es el tórax y esto ya es abdomen. Entonces, aquí está el hiato aórtico, entró la aorta y enseguida me da la arteria frénica que va a irrigar la parte inferior del músculo diafragma, ¿sí? Todo esto lo irriga la arteria frénica inferior, ¿sí? Esa arteria frénica inferior en su trayecto me va a dar unas arterias. Que va a ser la arteria suprarrenal superior. Arteria suprarrenal superior. Ojo con esa arteria suprarrenal superior, ¿correcto? ¿A dónde irá esa arteria suprarrenal superior? A irrigar ¿qué glándula?
La glándula suprarrenal, la parte superior de la glándula suprarrenal. No la hemos visto todavía porque eso la vamos a ver cuando veamos urinar. ¿Sí? Listo. Luego seguimos bajando y voy a encontrar un tronco. Voy a encontrar un tronco y a partir de ese tronco se van a originar 3 arterias. Ese tronco se va a llamar tronco celíaco. Por ahí yo ya cuando veíamos supra e inframesocolon les mostré la foto del tronco celíaco, habían unos linfáticos celíacos, había unos nervios celíacos, ¿sí? Todos están ahí, ¿sí? Tronco celíaco. Listo. Les decía que de ese tronco celíaco salen 3 arterias, ¿verdad? Listo. Ahí están las 3 arterias, ¿verdad? La 5 se va a llamar la arteria gástrica izquierda. ¿A dónde irá esa arteria gástrica izquierda? Al estómago. Al estómago, correcto. La ventaja es que la nómina internacional ya prácticamente me ha cambiado todos los nombres de estas arterias. En mi época tenían el nombre de quien las descubrió. La ventaja de ustedes ahora es que el nombre de la arteria me dice hacia dónde va. Gástrica izquierda. ¿Hacia qué parte va? Hacia el estómago. Listo. Tenemos ahora la 6, que es la arteria esplénica. ¿A dónde va a ir esa arteria esplénica? Al vaso. Al vaso. Y la 7, la arteria hepática común. ¿Hacia dónde va esa arteria hepática común? Al hígado. Al hígado. ¿Listo? ¿Qué hace la gástrica izquierda? Ahorita les explico por qué hace eso. ¿Listo? Arteria esplénica. Dijimos que va a ir hacia el vaso. En su recorrido hacia el vaso, va a ser una arteria larga, me va a dar una serie de ramas. ¿Sí? Entonces tenemos que me van a dar la pancreática dorsal, que va a ir hacia dónde? Páncreas. ¿Cómo? Al cuerpo del páncreas, ¿sí? La pancreática dorsal, al cuerpo del páncreas. Me va a dar las gástricas cortas. Me va a dar la gástrica posterior. Y me va a dar la gastromental izquierda. ¿Sí? Ahí está. Una vez que la arteria esplénica me da la gastromental izquierda, ya cerquita el vaso. Entonces, está acá el vaso, acá estaría el vaso. Entonces, antecitos de que entre la arteria esplénica al vaso, me da la gastromental izquierda. Y enseguida empieza, antecitos de entrar al vaso, empieza a ramificarse esa arteria esplénica para que esas ramificaciones ingresen por el hilio esplénico, ingresen ¿a dónde? Al vaso, para irrigar al vaso. ¿Sí? ¿Listos? Preguntas sobre lo que llevamos hasta ahora. Preguntas, dudas, inquietudes. Las que están ahí seguidas se llaman igual, como por la 8 que dice. Todas estas son pancreáticas dorsales, son varias ramas. Sí. Son varias ramas. ¿Listos? ¿Cómo, señora? Hacia el estómago, hacia el fondo gástrico. Listo. Preguntas hasta el momento, chicos. ¿Han entendido? Ahora cojamos la hepática común.
La hepática común me va a dar una primera rama que se va a llamar la gastroduodenal. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita vamos a ver que dan unas ramas que van a ir hacia dónde. ¿Hacia dónde? Correcto. Hacia el estómago, hacia el duodeno. Así es que tienen que estudiar ustedes esto. Ahorita les toca hacer varias veces el dibujo para que se las aprendan. Porque el jueves tenemos parcial de vascularización. No me pique, lo hagan muy fácil. O sea, solo vas a Solamente. pero en todo, ¿De qué? todas las que hemos visto, solo De extremidad superior, inferior, o sea, no me doy idea. Bueno, sigamos. Gastroduodenal, muy bien. ¿Hacia dónde tiene que ir? Vamos a ver que hay unas ramas que van hacia el estómago y otras ramas que van hacia el duodeno. De esa arteria gastroduodenal va a salir una arteria que se va a anastomosar con la gastromental izquierda y esa arteria se va a llamar gastromental ¿qué? Derecha. ¿Sí? La gastromental derecha. ¿Sí? Se anastomosan, se unen. Yo les dije los tipos les he hablado de los tipos de anastomosis. Terminal y lateral. y lateral. Ósculo no, No. inosculación. ¿Qué Sí, estaba pensando usted? Terminal. Entonces, gastromental izquierda, gastromental derecha. Por inosculación, boca a boca. Y se encargan de irrigar, esto va a ser la irrigación a la curvatura mayor del estómago. Curvatura mayor del estómago. ¿Sí? La arreglamos porque está muy aplastada. Es la 12. Sino que se anastomosa con la hepática. Se anastomosa y forman otra. Listo. Curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Y ese arco se va a llamar arco anastomótico de la curvatura mayor del estómago. ¿Cierto? Muy bien. Y me da otra rama, la gastroduodenal me da otra rama, que es la pancreatoduodenal. ¿Hacia dónde deben dar ramas esa pancreatoduodenal? El páncreas y el duodeno. Hacia el páncreas y hacia el duodeno, ¿cierto? Entonces, la pancreatoduodenal me da una ramita que va a ir hacia el duodeno y otra ramita que va a ir hacia el páncreas, ¿sí? Entonces, esta sería la duodenal y la otra sería la pancreática superior. Esa pancreática superior va hacia la cabeza del páncreas, hacia la parte de arriba de la cabeza del páncreas. ¿Sí? Entonces ya tenemos irrigado, miren, el cuerpo y la cola del páncreas y la parte superior de la cabeza del páncreas. ¿Sí? Ya tenemos irrigado el vaso, ya tenemos irrigado la gran parte del estómago. Acordémonos las vísceras supramesocólicas, ¿correcto? Muy bien. Una vez que la arteria gastroduodenal se formó, inmediatamente se me forma otra arteria que va a ser la gástrica derecha. Gástrica derecha. ¿Qué hizo la gástrica derecha? Se anastomosó con la gástrica izquierda. ¿Y qué van a irrigar? El arco menor. La curvatura menor, correcto. La curvatura menor del estómago. Y ya queda todo el estómago irrigado.
Y ese arco se va a llamar arco anastomótico de la curvatura menor del estómago. ¿Sí? Muy bien. Tan pronto, esta que era la duodenata 2, este marcador, pongámosle 2, aquí pongámosle 8. Muy bien, tan pronto la arteria hepática común me da la gástrica derecha, me cambia de nombre. Ya no se va a llamar hepática común, sino hepática propia. Se va a llamar hepática propia. Porque ahora sí ya va a ir directamente ¿a dónde? Al hígado. ¿Sí? ¿Qué número voy? 18. Profe, Las 10 ¿pero más bien la 16? superior. Pancreática superior. Bueno, 18. Entonces es la hepática propia. Propia. Muy bien. Entonces, ¿para dónde se está dirigiendo esa hepática propia? Al hígado. Para el hígado. Entonces, chan. Listo. Entonces, antes de entrar al hígado, la hepática propia se me divide en dos. Una arteria hepática izquierda y otra hepática derecha. Derecha. La hepática izquierda, ¿a dónde irá? Al lóbulo izquierdo del Al hígado. lóbulo hepático izquierdo, y la hepática derecha Lóbulo al hepático lóbulo derecho. hepático derecho. Entonces esta será la 19 y esta será la 20. Antes de que la arteria hepática derecha entre a el hígado, me da otra rama, la arteria cística. Buenos días, ¿cómo está? Yo dije, no empecemos clase hasta que no llegue ella, pero ellos dijeron que si empezáramos ya. Dijeron, ya ahorita nos gasta desayuno a todos. Muy bien, entonces, antes de que la hepática derecha entre al lóbulo hepático derecho, me da esta arteria, que es la arteria cística. ¿A dónde irá la arteria cística? Sí, sí, ¿A qué le suena? A la vejiga. Correcto, a la vesícula biliar. Y ya prácticamente tengo todo supramesocolon irrigado. ¿Sí? La que está después del 19. La, El nombre es Hepática, ¿no? Hepática. la hepática derecha. La cística es la 21. Pero le puse la ya sé. Ah, bueno, sí, cística. Estaba pensando era hacia dónde iba. Entonces, ya tenemos todo supramesocolon irrigado. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos vaso irrigado. Estómago ya lo tenemos todo Irrigado. irrigado. Hígado, todo irrigado. Vesícula biliar, toda irrigada. Páncreas, todo irrigado. Supramesocolon, ya quedó todo irrigado. ¿Correcto? Ok, preguntas hasta el momento. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Han entendido? Sí, Correcto. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Luego, ya terminamos el tronco celíaco. ¿Sí? Luego la aorta me da otra rama que va a ser la suprarrenal media. Miren la 3 y miren la 22. La 3 era la suprarrenal Superior. superior, la 22 la suprarrenal Media. media. ¿Sí? Suprarrenal media. ¿Correcto? Seguimos bajando. Luego, la glándula sale otra arteria. La parte media de la glándula suprarrenal. Sale otra arteria que se va hacia la derecha, que va a ser la arteria mesaraica superior.
mesaraica superior o mesentérica superior. Se le está tratando de cambiar ya el nombre porque el nombre antiguo era mesentérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que si yo hablo mesentérica, quiere decir que esta arteria se mete al mesenterio, y esta arteria no se mete al mesenterio, sino una rama es la que se mete al mesenterio, ¿sí? Entonces ahorita, digamos, se le cambió ese nombre para tratar de no confundir que de pronto esta arteria de una vez se mete al mesenterio y no es así, ¿sí? Entonces le pueden llamar de cualquiera de las dos maneras, mesaraica o mesentérica superior. Esa mesentérica superior, tan pronto se forma, me va a dar una rama que es la pancreática inferior. ¿Dónde está la pancreática superior? Acá. Entonces la pancreática inferior, ¿qué va a irrigar? La parte inferior de la cabeza del páncreas, o sea, el proceso uncinado, el proceso unciforme, es lo que va a irrigar esa arteria, ¿sí? Luego me da otra arteria que se va a llamar la yeyunoileal. ¿A dónde se meterá esa arteria yeyunoileal? ¿Cómo? ¿A dónde? Yeyuno y Ilia. Al yeyuno y al hilo. Muy bien. El yeyuno y el hilo no están unidos por un pedazo de tripa de peritoneo que se llama mesenterio. Digo yo, pregunto. Sí. Entonces se mete al mesenterio. Esa es la verdadera mesentérica. Sí, como lo engañan a uno ustedes. Esa es la que para los Pancreático inferior. expertos, esta es la verdadera mesentérica. Por eso esta se llama mesaraica y esta es la verdadera mesentérica. ¿Sí? Pero sigámosla llamando yeyunoileal. Pero haciendo la aclaración que se mete al mesenterio. Cuando esta arteria yeyunoileal se mete al mesenterio, yo les mostraba, les decía, ella empieza a dar ramas que se anastomosan entre ellas mismas, formando ¿qué? Unos arcos. ¿Se acuerdan que la diferencia entre el yeyuno y el ilion eran los arcos? Sí. Ok. Yo les pregunto, y ellos sí, no han leído el tema. No, creo que sí. Esa Ajá. es la que dice que diferencia el intestino Ujú. Entonces se empiezan a formar estos arcos, que se van a llamar precisamente los arcos yeyuno ileales. No es que se estoy dibujando los rayos del sol, no. Esos son los arcos yeyunoileales. De esos arcos yeyunoileales salen estos vasitos que se llaman los vasos rectos. ¿Se acuerdan también que otra diferencia eran los vasos rectos, que en el yeyuno eran largos y en el ilio eran cortos? Esos vasos rectos son los que verdaderamente se meten al yeyuno y al ilio, ¿sí? Entonces, esos son los arcos, los vasos rectos. Listo. Ya quedó irrigado todo el intestino delgado, duodenal y yeyuno ileal. Ya quedó todo el intestino delgado irrigado. Está irrigado por completo, pero ahorita vamos a ver un vaso que ayuda a terminar de irrigar el hilo. Listo. Seguimos bajando por la mesaraica o mesentérica. Y me da la arteria cólica media y me da la arteria cólica derecha.
¿A dónde van a ir esas? Cólica, ¿a dónde irán? Al colon. Al colon. ¿A qué parte del colon? Ascendente. Ciego, Ciego y ascendente. ascendente. ¿Sí? Ya aquí se nos está acabando la arteria mesentérica superior o mesaráica superior. Y me forma este tronco. ¿Sí? En los que escribió te saltaste el 28. ¿Y ya la dibujé el 28? Sí, sí, pusiste en tu mente. O sea, solo cambiarle el Sí. número. Muy bien. Entonces, se me forma este otro tronco. Es que voy a colocarle la abreviatura, pero esa abreviatura no existe. Es inventada por mí. ¿Sí? O sea que no la pueden usar porque me tienen que pagar derechos de autor. Sino que el nombre es muy largo. Se llama tronco iliobiseco apendículo cólico. Facilito. Bonito ponerle así el nombre al niño de uno. Pero quita, venga, papito. Iliobiseco, apéndice. Tronco, mire, chicos, tronco ilio biseco apendículo cólico. Ahí me está diciendo esas ramitas hacia dónde van. Tronco, ilio, biseco. Ilio, la rama ileal, ella es la que termina de irrigar el intestino delgado, la parte final del ilio. Biseco, ¿qué significa? ¿Qué significa bi? Dos. Dos. Seco, El ciego. ciego. Entonces van a ir al ciego dos arterias, una anterior y otra posterior. Una anterior y otra posterior. Abrazan al ciego, por eso una la coloqué punteada. ¿Sí? Esas se llaman las ramas secales, anterior y posterior. ¿Sí? Apendículo, Al apéndice. ¿hacia? ¿A dónde? El apéndice. Al apéndice vermiforme. Cólico, Colon. al colon. ¿Cuál colon? Ascendente. La rama colon. Ahora mire lo que hacen estas tres arterias, la cólica media derecha y la rama cólica del tronco. ¿Se van a qué? Anastomosal. Anastomosar y empiezan a formarme unos ¿qué? Correcto, unos arcos. De los ópteros. Correcto. Y se llama el arco paracólico derecho. Paracólico derecho. ¿Por qué? Porque están al lado del colon. ¿Sí? Arco paracólico derecho. Arco paracólico derecho. ¿Sí? De ese arco paracólico derecho salen unos vasos que se meten a la víscera, o sea, se meten al ciego, al colon ascendente y al ángulo hepático o ángulo cólico derecho. ¿Cómo se llaman esos vasos? Rectos. Correcto, los vasos rectos. Los vasos rectos. 37, profe. ¿Listo? Ya tengo colon Ascendente. ascendente, ciego, colon ascendente irrigado. ¿Hasta dónde? Hasta el Hasta la- ángulo hepático. ¿Cierto? Muy bien, se acabó la mesaraica. Se acabó la mesaraica superior. Seguimos bajando. Y me da otra arteria. No, es que eran 27. Yo para qué le paré bola a usted. ¿No ve que son vasos rectos? Ah, pero el colon.
arteria renal. ¿A dónde irá esa arteria renal? Los riñones. A los riñones. ¿Listo? Luego seguimos bajando. Voy a ponerla desde acá, así. Entonces, luego tenemos la... ¿Esta era la qué? La mesentérica Arteria mesaraica superior, Entonces esta será la inferior. mesentérica inferior o mesaraica inferior. ¿Sí? Esa mesaraica inferior entonces me da la arteria rectal superior. Arteria mesaraica. Arteria ¿qué? Arteria rectal superior. ¿A dónde irá esa arteria rectal superior? El recto. A la parte superior del recto. ¿Sí? Me da la arteria sigmoidea. ¿A dónde irá la arteria sigmoidea? Al sigmoides. Al colon sigmoides. Y me da la arteria cólica izquierda. Cólica izquierda. O sea que coge para dónde? Para el Hacia el lado izquierdo del colon. colon. ¿Sí? ¿Qué hace esa arteria cólica izquierda? ¿Qué hace? Arcos, arterias. Anatomosarse y formar los Arcos. arcos ¿qué? Cólicos de izquierda. No, antes de cólico. ¿Cuál es el prefijo para al lado? lateral. Correcto. Entonces esto me forman, esta es la 40 y qué, 1, 41. Me forman los arcos paracólicos Laterales. izquierdo. Ah, el paracólico. Ah, Sí. 42. Arco paracólico izquierdo. Sí. Aquí se formó el arco paracólico ¿qué? Derecho. Derecho. Aquí se forma el arco paracólico Izquierdo. izquierdo. De ese arco paracólico izquierdo salen unos vasitos que se meten al colon. ¿También son rectos? Correcto, los vasos rectos. ¿Sí? Ya tenemos el colon irrigado. Seguimos bajando. Vamos a hacerla desde acá. Profe, y el transverso.